El caso del Paxil, Seroxat, citalopram, Celexa, Ciprexa, olanzapina. Medicamentos que matan Peter C. G. Zerotzche. Capítulo 18. Empujar a los niños al suicidio con píldoras de la felicidad. El ensayo 329 de Glaxo. En 2001, GlaxoSmithKline publicó un ensayo realizado en niños y adolescentes, el llamado ensayo 329-1. El estudio afirmaba que el Paxil, Seroxat, era efectivo y producía efectos secundarios mínimos, y fue dado por cierto y citado en multitud de ocasiones, un mínimo de 184 veces hasta 2010, una cifra imponente. El ensayo, sin embargo, era fraudulento. Sabemos esto porque el fiscal general del estado de Nueva York denunció a la farmacéutica en 2004 por fraude repetido y persistente al consumidor en relación con la ocultación de los daños que provocaba el Paxil, lo que obligó a Glaxo a revelar sus archivos como parte del acuerdo extrajudicial. Glaxo mintió a su equipo de ventas al decirles que el ensayo 329 mostraba una seguridad y eficacia destacables, a la vez que de manera interna se afirmaba que el ensayo no había probado la eficacia del Paxil. El estudio dio negativo para la eficacia del fármaco en 8 resultados especificados en el protocolo, y dio positivo en el resultado de daños. Estos hechos irrefutables fueron barridos del mapa gracias a un gran trabajo de manipulación de datos, lo que permitió que cuando saliera publicado, redactado por escritores fantasma y con un total de 22 supuestos autores, los resultados fueran positivos 3,4. La manipulación de datos, mediante la división de los datos de distintas maneras, logró crear 4 efectos estadísticamente relevantes. Resulta evidente que se probaron diversas variaciones hasta conseguir que los datos fueran los deseados. En el informe no quedaba ni rastro de la manipulación. De hecho, en él se afirmaba que los resultados nuevos habían sido determinados a priori. Pero en lo referente a los daños, la manipulación fue aún mayor. El informe del ensayo realizado de manera interna, y que no salió a la luz hasta que el proceso judicial así lo estipuló, mostraba que al menos 8 niños desarrollaron tendencias suicidas en el grupo del Paxil frente a 1 en el grupo placebo. Esto supone un grave daño estadísticamente significativo, p igual 0,035. Entre los 93 menores tratados con Paxil hubo 11 casos de efectos adversos de gravedad contra 2 casos entre los 87 menores del grupo placebo, una diferencia muy importante. Según mis cálculos, esto supone una p igual 0,01, pero en el ensayo no aparece esta diferencia. Lo que esto significa es que, por cada 10 menores tratados con Paxil en lugar de placebo, hay un caso más de episodios adversos de gravedad. El resultado inverso de la diferencia de riesgo, 11, 93 menos 2, 87, es de 10. No obstante, el resumen del ensayo concluía de la siguiente forma. Conclusiones. La paroxetina es generalmente bien tolerada y eficaz en los adolescentes con depresión grave. Pero el borrador del artículo preparado para presentar a JAMA no hablaba en ningún momento de efectos adversos. JAMA rechazó ese artículo, y los siguientes borradores mencionaban un empeoramiento de la depresión, trastornos de humor, dolores de cabeza y hostilidad relacionados o posiblemente relacionados con el tratamiento. El artículo que salió finalmente publicado no hablaba de ningún efecto adverso, únicamente de un caso de dolor de cabeza en un enfermo que el investigador consideró que era debido a la paroxetina. Tengo serias dudas de que los investigadores tomaran esas decisiones por ellos mismos. Lo más probable, teniendo en cuenta que se informó a Glaxo de los episodios adversos y que estos se incluyeron en los primeros borradores, es que fueran sus empleados quienes interpretaran de manera tan generosa los peligros del Paxil. En el artículo que salió publicado aparecían 5 casos de participantes con tendencias suicidas catalogados como riesgo emocional y 3 casos más de pensamientos suicidas o autolesiones bajo el título de hospitalización. Como mínimo 3 adolescentes intentaron suicidarse o amenazaron con ello, pero ninguno de los 3 casos fue mencionado. Su primer autor, Martin Keller, afirmó que fueron expulsados del estudio por incumplimiento terapéutico, y hubo otros casos similares que también se obviaron en el artículo. El psiquiatra de uno de los adolescentes suicidas pidió a uno de los investigadores del estudio que rompiera el enmascaramiento y este se negó, a pesar de que el protocolo del estudio contemplaba esa posibilidad. Otro de los adolescentes que incumplió el tratamiento ingirió 82 pastillas de paracetamol, una dosis que puede ser mortal. Lo que resulta más curioso es que, una vez abandonó el estudio, los investigadores registraron a otro adolescente con el mismo número de participación. Aunque parezca imposible, cabe la posibilidad de que el nuevo participante empezara el estudio donde el otro lo había dejado. Todo esto nos plantea la duda de si, en realidad, no se eliminaron del estudio los participantes cuya progresión no era del agrado de los investigadores. Cuando la FDA les pidió los datos para volver a revisarlos, se descubrieron 4 casos más de autolesiones, tendencias suicidas e intentos de suicidio. Todos en el grupo de la paroxetina. Keller es todo un personaje. Tenía por costumbre facturar 2 veces sus gastos de desplazamiento, por lo que cobraba de la universidad y de la farmacéutica.
Además, el Departamento de Salud Mental de Massachusetts abonaba cientos de millones de dólares al Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Brown, de la cual Keller era director, para financiar los estudios que allí se realizaban. El propio Keller cobraba cada año centenares de miles de dólares de varias farmacéuticas, cantidades que luego no declaraba. En cierta ocasión, un trabajador social encontró en el suelo de un pasillo un CD y lo abrió para ver quién era el propietario y devolvérselo. Descubrió que contenía una lista con adolescentes que aparentemente estaban inscritos en un ensayo, lo que era mentira. Al parecer se trataba de una lista falsa, cosa que era muy tentadora porque la farmacéutica pagaba $25.000 por cada adolescente que cumplía con el perfil del estudio. El presidente de una de las sucursales de la National Alliance for the Mentally 111, un supuesto grupo de apoyo a los pacientes que recibe cuantiosas subvenciones de las grandes farmacéuticas, ofrecía charlas a los pacientes y a sus familias con el dinero de las farmacéuticas. Esta práctica era secreta, y el dinero obtenido se blanqueaba. Keller nunca reconoció que hubiera nada malo en el informe del estudio 329. Y lo cierto es que sus fechorías no entorpecieron su carrera profesional. Su departamento ha recibido más de $50 millones en becas de investigación, y un portavoz de la universidad ha declarado que la Universidad de Brown se toma muy en serio la integridad de sus investigaciones científicas. Las investigaciones sobre el Paxil del Dr. Keller cumplen con los estándares requeridos por esta universidad. Vaya, gracias por hacer público que, con estos estándares éticos, nadie debería solicitar un trabajo en su universidad. El papel de la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry es igual de deprimente. A pesar de que a sus editores se les entregaron pruebas de que el artículo tergiversaba los criterios científicos, se negaron a retirarlo y a explicar a la comunidad médica esta información, poniendo por lo tanto en riesgo su reputación científica y su responsabilidad ética para con los médicos y los pacientes. 4. Lo único que explica este comportamiento es recordar la cantidad de dinero que llega a los bolsillos del propietario de la revista. El hecho que provocó más polémica en la sociedad fue que Glaxo promocionara el Paxil para los menores, porque no se había aprobado este uso debido no solo a que no producía ningún beneficio en ellos, sino a que resultaba muy peligroso. Su estrategia de marketing ilegal consistía en ocultar los ensayos que mostraban que el Paxil no era eficaz. 5. Y un documento interno demostró que Glaxo estaba completamente al corriente de ello. Sería inaceptable desde el punto de vista comercial incluir una declaración de que su eficacia no ha sido probada, ya que esto destruiría el perfil de la paroxetina. 4. Y el marketing más agresivo dio resultado. Entre 1998 y 2001 se expidieron más de 5 millones de recetas anuales de Paxil y Zoloft para niños y adolescentes. 6. No debemos olvidar que detrás de los números existen casos realmente trágicos, y que las mentiras, los fraudes y los delitos de las farmacéuticas más despiadadas han acabado con la vida de muchas personas. 7. Matt Miller no era feliz. Después de que su familia se mudara, tuvo que empezar de nuevo en otra escuela, donde hubo de esforzarse por encajar en un lugar desconocido, sin el apoyo de sus amigos de toda la vida. Ese mismo verano, su médico le recetó Zoloft, y le dijo que le llamara al cabo de una semana. El domingo por la noche, tras ingerir su séptima pastilla, Matt se encerró en el armario de su habitación, de donde colgaba un gancho que sobresalía ligeramente por encima de su cabeza. Matt se ahorcó, levantó ligeramente las piernas y se sostuvo así hasta que perdió el conocimiento. Solo tenía 13 años. Otro adolescente, Jeremy Lown, tenía el síndrome de Tourette. Para tratar sus tics y sus arrebatos verbales, su neurólogo le recetó Prozac. 3 semanas más tarde, Jeremy se ahorcó en un bosque cercano a su casa. 8. Candace, una chica de 12 años, empezó a tomar Zoloft debido a su ansiedad. Era una chica alegre que nunca había estado deprimida ni había tenido tendencias suicidas. Se ahorcó tras 4 días de medicación. 9. El pediatra de su hija le dio a Vicky Hartman una caja de muestra de Zoloft. No presentaba ningún trastorno mental, pero en una visita le comentó que necesitaba algo para sobrellevar su estrés. Al cabo de poco tiempo de empezar a tomarlo, mató a su marido a balazos y después se suicidó. 8. Un hombre se ahorcó al empezar a tomar Prozac, después de que su cardiólogo se lo recetara para paliar el dolor torácico, y otra mujer se suicidó de un disparo después de empezar a tomarlo porque su médico se lo había recetado para la migraña. Justin Cheslek, un estudiante de 22 años, fue al médico porque tenía problemas para dormir y este le recetó somníferos 10. Unos días después volvió para quejarse de que las pastillas le hacían sentir aturdido y deprimido. El médico decidió darle Paxil, y Justin le contó a su madre que desde que lo tomaba se encontraba muy mal, furioso, alterado e incapaz de estarse quieto o concentrarse. 2 semanas después, el médico le cambió el tratamiento por otro Isrus, Effexor, venlafaxina, que le provocó convulsiones tras tomarse solo un comprimido. Justin seguía sintiéndose muy mal, y pasadas 3 semanas desde que empezara a tomar Paxil, se ahorcó. Justin no tenía antecedentes de depresión, y si no hubiera empleado la palabra deprimido al hablar con su médico, este no le hubiera recetado los Isrus. Solo tenía dificultades para conciliar el sueño.
Unos días antes de morir, Justin dijo que tenía unas ganas terribles de liberarse de la piel, un síntoma típico de la acatisia y que puede llevar al suicidio. En noviembre de 2010 Brennan, de 18 años, hijo de Nancy y Shawn Carney, fue a ver a su médico de cabecera por un fuerte resfriado. El chico, que era muy extrovertido, le dijo que se sentía triste por haber roto con la chica con la que llevaba saliendo 3 meses. Al abandonar la consulta llevaba una receta para un antibiótico y una caja de muestra de Cipralex en el bolsillo. A Nancy le preocupó, porque Brennan no había estado nunca deprimido, pero el chico le aseguró que el médico le había prometido que aquello daría resultado. 4 días después Brennan salió de casa con aspecto alterado, y ya nunca volvió. Al día siguiente lo encontraron muerto. Se había ahorcado en la zona de juegos de un parque. Nancy se propuso alertar a la sociedad canadiense sobre los peligros del Cipralex y presentó una notificación de reacciones adversas. Pero poco después se dio cuenta de que había escrito mal una de las palabras, así que pidió al departamento de vigilancia que se lo devolvieran para corregirlo. También les pidió que le entregaran una copia actualizada, pero le dijeron que para ello debía rellenar una solicitud de acceso a la información. 7 meses más tarde, cualquier persona que buscara la palabra Cipralex en la base de datos Medefect podía encontrar 317 informes, entre los que se incluían 5 casos de suicidio, 12 de intento de suicidio y numerosas referencias a tendencias suicidas. Pero el informe de Nancy no estaba entre ellos. Cuando los periodistas que escribían sobre este trágico incidente se pusieron en contacto con Alt Cañada para preguntarles el motivo de que el informe de Nancy no apareciera, su portavoz les respondió varias semanas más tarde que la entrada sí estaba incluida en la base de datos, y les adjuntó una imagen de pantalla para demostrarlo. Sin embargo, por más que los periodistas siguieron realizando la búsqueda en la base de datos, fueron incapaces de dar con el informe. Esto es humillante. Ni siquiera se pueden rastrear los casos de suicidio que han sido notificados a las autoridades competentes. He aquí un ejemplo de que la publicidad de fármacos con receta directamente al público, algo completamente legal en Estados Unidos, puede acabar con la vida de personas sanas que ni siquiera necesitan tomarlos. 11. Hace 10 años Caitlin, mi incontrolable hija adolescente, volvió de sus vacaciones en casa de unos familiares en Estados Unidos, país en el que los fármacos con receta se publicitan en todas partes. Un día vio un anuncio de un antidepresivo llamado Prozac y quiso probarlo. Fue a ver a nuestro médico de cabecera y tardó solo 8 minutos en conseguir la receta. Su estado de ánimo empeoró hasta cotas sin precedentes, y empezó a tener tics nerviosos y pesadillas, así como a autolesionarse. Al cabo de 63 días, se ahorcó. Ocultación de suicidios y de intentos de suicidio en los ensayos clínicos. Quiero hablar ahora de cuáles son los riesgos reales de los ISRs en lo referente a los suicidios y las tendencias suicidas. Lo que es evidente es que son mucho mayores de lo que nos dicen las farmacéuticas. David Ealy realizó un estudio con 20 voluntarios sanos, sin antecedentes de depresión u otros trastornos mentales, y cuál fue su sorpresa al descubrir que 2 de ellos desarrollaron tendencias suicidas después de tomar sertralina 13. Uno de ellos había salido de casa para tirarse bajo un tren o un autobús cuando una llamada al móvil le salvó la vida. Ambos voluntarios siguieron sufriendo trastornos durante varios meses después, hasta el punto de cuestionarse si alguna vez lograrían recuperar su estabilidad emocional. Los ensayos de Pfizer realizados con voluntarios sanos han concluido con efectos igual de perniciosos, pero la mayoría de estos datos han sido ocultados. 13. Los revisores de la FDA y los investigadores independientes han descubierto que las grandes farmacéuticas llevan mucho tiempo ocultando los casos de pacientes que han pensado en quitarse la vida o que lo han hecho y clasificándolos simplemente como propensión emocional. 13-15. No obstante, los altos cargos de la FDA han mantenido siempre en secreto esta información. Cuando el director de seguridad Andrew Mosolder llegó a la conclusión de que los ISRs provocan un aumento de los casos de tendencias suicidas en los adolescentes, la propia agencia trató de convencerle de que no presentara sus resultados en una reunión del comité asesor y le instó a eliminar su informe. Pero cuando el informe fue filtrado, la reacción de la FDA fue empezar una investigación penal. 16-17. Aún así, no fue este su único problema. En los datos entregados a la FDA entre finales de los 80 y principios de los 90, Glaxo incluyó en el grupo placebo los casos de intento de suicidio del periodo de reposo farmacológico antes de que los participantes fueran separados aleatoriamente, pero no hizo lo mismo en los del grupo de la paroxetina. Joseph Glenn Mullen, un psiquiatra de Harvard que estudió los artículos publicados por los abogados, declaró entonces que resulta imposible que Glaxo interpretara mal los datos. Martin Brecher, el científico de la FDA encargado de revisar los datos de seguridad de la paroxetina, afirmó que el uso de los datos del periodo de reposo era inaceptable desde una perspectiva científica. 18. Por supuesto que lo era. En mi opinión, estamos claramente ante un caso de fraude.
Early escribió en 2002 que, 19 según los datos que pudo obtener de la FDA, en el ensayo de la sertralina se dieron entre 3 y 5 casos de intentos de suicidio en el grupo placebo, 20 y que durante la fase de reposo del ensayo de la paroxetina hubo también 2 casos de suicidio y entre 3 y 6 intentos de suicidio también en el grupo placebo. 20 Ni Pfizer ni Glaxo negaron las conclusiones de Early 21-22, aunque eso sí, la respuesta de Glaxo resulta una prueba evidente de que sus mentiras no tienen ni pies ni cabeza. 22. El análisis del fármaco y el placebo que describe el Dr. Early no solo carece absolutamente de validez, sino que es también científicamente engañoso. Los trastornos depresivos graves son una enfermedad muy peligrosa que está asociada a una morbilidad importante, así como a la mortalidad, a las tendencias suicidas, a las tentativas de suicidio y al suicidio. Cualquier conclusión injustificada sobre los tratamientos con antidepresivos, incluyendo la paroxetina, y sus riesgos no hace ningún bien a los pacientes ni a los médicos. Según su razonamiento deberíamos confiar en aquellos que deliberadamente ocultan que su fármaco provoca tendencias suicidas y que eliminan los ensayos que no prueban su efecto para ganar miles de millones con sus fraudes. Aquellos que solo deben rendir cuentas ante sus accionistas. Aquellos que a pesar de todo siguen haciéndonos creer que su prioridad es el bienestar de cada uno de nosotros. ¿No sería mejor confiar en médicos como el Dr. Early, cuyo trabajo es cuidar de sus pacientes? Por lo menos 3 farmacéuticas, Glaxo, Pfizer y Lilly, incluyeron en sus ensayos los casos de suicidio o intento de suicidio en el grupo placebo, a pesar de que no ocurrieron mientras los participantes fueron aleatorizados con placebo 13, 19, 23, 25 y eso tiene una explicación. Lo cierto es que este tipo de omisiones pueden tener un papel crucial para defenderse en caso de llegar a los tribunales. Por ejemplo, un participante del grupo de la paroxetina asesinó a su mujer, a su hija y a su nieta y después se suicidó, pero en su defensa Glaxo alegó que sus ensayos no mostraban un aumento del riesgo a suicidarse en los participantes que tomaban el fármaco. 26 Esta mala praxis científica generalizada ha dañado seriamente nuestra percepción de los beneficios y los daños de los ISRS. A modo de ejemplo, una revisión sistemática realizada en 2004 probó que, cuando se incluían los ensayos no publicados, el perfil favorable de riesgo-beneficio de varios ISRS pasaba a ser desfavorable. 27 Ese mismo año, otro investigador utilizó los informes completos de los ensayos de Glaxo disponibles en Internet, gracias a la decisión de un juez, y descubrió que la paroxetina aumentaba exponencialmente las tendencias suicidas, con una razón de posibilidades de 2,77, intervalo de confianza del 95%, 1,03 a 7,41. 14 Dicho investigador tomó como muestra 3 ensayos, entre los cuales se encontraba el ensayo 377 que no había sido publicado y que no indicaba que la paroxetina fuera mejor que el placebo. Glaxo afirmaba, en un documento interno, que no tenemos pensado publicar los datos del ensayo 377. 28 También tomó como muestra el infame ensayo 329. En su metaanálisis describía el caso de un niño de solo 11 años que amenazó con autolesionarse y que fue hospitalizado, que fue calificado como un caso de depresión exacerbada, y otro caso de un chico de 14 años que se autolesionó y que afirmaba sentirse tremendamente desesperado y haber pensado en suicidarse y que también fue hospitalizado con el supuesto de un caso de agresión. La idea de que los ISRS solo aumentan el riesgo de comportamientos suicidas en los menores de 25 años está muy extendida, y sin embargo no es cierto. En 2006, la FDA realizó un análisis de 372 ensayos de ISRS controlados con placebo y otros fármacos similares que sumaban un total de 100.000 participantes y descubrió que el fármaco provocaba un aumento de comportamientos suicidas en los participantes menores de 40 años, y que para los participantes mayores de 40 el riesgo se reducía, véase anexo 13. 29 No obstante, la situación es mucho peor, y voy a explicar por qué. Uno de los grandes fallos del estudio de la FDA es que ésta solicitó a las farmacéuticas que decidieran cuáles eran los casos relativos a suicidios que podían estar relacionados con episodios adversos, sin que la agencia verificara después si los datos eran correctos o si se habían omitido casos. Ya sabemos que las farmacéuticas han mentido de manera descarada cada vez que han publicado información referente a los suicidios. Entonces, ¿qué hizo creer a la FDA que en esta ocasión no iban a hacer lo mismo? ¿Por qué no analizaron los datos que les enviaron? Además, solo se incluyeron los casos de episodios adversos que tuvieron lugar hasta un día después de dejar el tratamiento, a pesar de que cuando un enfermo deja de tomar ISRS el riesgo de suicidio sigue aumentando durante una o varias semanas. Por lo tanto, la pauta para seleccionar los casos también infravaloró los daños que provocan los ISRS. Existen otros datos que prueban que el análisis de la FDA no es fiable.
Un memorando del IGE, fechado en 1984, explicaba que la Agencia Alemana del Medicamento describía 2 casos de suicidio y 16 de intento de suicidio entre los 1.427 pacientes de los ensayos clínicos que tomaban fluoxetina, a pesar de que los pacientes con riesgo de suicidio fueron excluidos de los ensayos. Otro memorando de la sucursal alemana del IGE contenía 9 casos de suicidios en un total de 6.993 pacientes del grupo de fluoxetina que participaron en otro ensayo. 31 Por otro lado, solo figuraban un total de 5 casos de suicidio en el análisis realizado por la FDA a más de 52.960 pacientes que tomaban Israso, lo que es lo mismo, 1 por cada 10.000. Esta cifra es increíblemente baja, y más si la comparamos con la media de los informes del IGE, que era de 13 por cada 10.000 pacientes. Faltan muchos casos de suicidio en el análisis de la FDA. En un metaanálisis realizado en 1995 se encontraron 5 casos de suicidio en el grupo de la paroxetina, que tenía 2.963 participantes. 32, es decir, una media de 17 por cada 10.000. Además, hay que decir que este mismo metaanálisis informó erróneamente de 2 casos de suicidio en el grupo placebo, ya que habían ocurrido en el periodo de reposo farmacológico. La Agencia Reguladora de Fármacos británica fue mucho más precavida que la FDA y no buscó únicamente términos relativos al suicidio en los documentos, sino que leyó también cada uno de los informes y explicaciones de los casos. 33 y, efectivamente, en ellos se decía que la paroxetina era peligrosa en adultos que presentaban trastornos depresivos graves. La cifra de intentos de suicidio se elevaba a 11 en el grupo de la paroxetina, con un total de 3.455 pacientes, frente a solo 1 en el grupo placebo, con 1.978 pacientes, lo que representa una diferencia de P igual 0,058. Aún así, me pregunto por qué no se informó de ningún suicidio, ya que lo lógico era que existieran unos 6 casos en el grupo de la paroxetina. Un metaanálisis realizado en 2005 y que se basaba en los datos del informe de la Agencia Reguladora de Medicamentos británica encontró 9 casos de suicidio de un total de 23.804 pacientes, 34, lo que supone una media de 4 por cada 10.000. Esta cifra es muy baja, y se ha demostrado que las farmacéuticas suelen informar a la baja sobre el riesgo de suicidios. 35 También se dan otras peculiaridades. Los investigadores descubrieron que se informa de muchos menos casos de autolesiones no mortales y de suicidios si se compara con los suicidios notificados. Otro metaanálisis realizado en 2005 sobre los ensayos publicados, que supone un total de 87.650 pacientes de todas las edades, que fueron realizados por investigadores independientes, dio como resultado que había el doble de intentos de suicidio en el grupo del fármaco que en el del placebo. 36 Y aún así, los investigadores encontraron que faltaban muchos casos de suicidio. Cuando se preguntó a los responsables, algunos de ellos reconocieron que en ocasiones no habían notificado ciertos casos de intentos de suicidio, y otros respondieron que ni siquiera los buscaron en sus ensayos. Hubo otros problemas relacionados con el diseño de los ensayos que forzosamente provocaron una disminución de las notificaciones de intentos de suicidio, como por ejemplo los que ocurrieron poco después de que finalizara el tratamiento activo y que podrían deberse al fármaco, y que sin embargo no fueron contabilizados. Resulta apabullantemente claro que los suicidios, las tendencias suicidas y la violencia provocados por los ISRS están terriblemente infravalorados. 37 Y también conocemos los motivos de que esto sea así. El primer motivo, el fraude descarado. El segundo, el hecho de que muchos casos de suicidio se hayan clasificado de manera errónea. El tercero, que la industria farmacéutica ha hecho lo posible para sesgar los resultados de sus ensayos gracias a que seleccionaron participantes con un riesgo muy bajo de cometer suicidio. El cuarto, que las farmacéuticas instan a los investigadores a usar benzodiazepinas en los ensayos clínicos, lo que suaviza algunas de las reacciones violentas. El quinto, que algunos ensayos tienen periodos de rodaje con el fármaco activo, y los pacientes intolerantes a dicho fármaco no son aleatorizados, algo que roza la mala praxis, ya que minimiza de manera artificial los casos de tendencias suicidas. El sexto, y quizás el peor de los sesgos, es que los hechos que tienen lugar poco después de finalizar el tratamiento activo, si por ejemplo los participantes se encuentran muy mal, podrían ser casos suicidas provocados por el fármaco pero que a menudo no se registran como tales. Y el séptimo, el hecho de que muchos de los ensayos se guardan con llave en los archivos de las farmacéuticas, y estos son siempre los que ofrecen resultados no tan positivos. Teniendo en cuenta todo lo que he descrito hasta ahora y en anteriores capítulos, como las mujeres de mediana edad que toman duloxetina para la incontinencia urinaria, que tienen una tasa de intentos de suicidio 2 veces mayor que la de otras mujeres de edad similar, mis conclusiones son evidentes. Los ISRS muy probablemente provocan un aumento del riesgo de suicidio en pacientes de todas las edades. Es decir, estos fármacos son enormemente perjudiciales. Lundbeck y su perpetua renovación de citalopram. Lundbeck empezó a comercializar el citalopram, Cipramil o Celexa, en 1989.
Rápidamente se convirtió en uno de los ISRs más vendidos y era la fuente principal de ingresos de la farmacéutica. Una situación peligrosa, aunque afortunadamente Lundbeck jugó bien sus cartas. El citalopram es un estereoisómero que consta de dos partes que actúan como espejo entre ellas, pero que solo una de ellas es activa. Lundbeck patentó la mitad activa antes de que caducara la antigua patente y decidió bautizar el nuevo fármaco de imitación con el nombre de escitalopram, Cipralex o Lexapro, que salió al mercado en 2002. Cuando la patente del citalopram caducó, empezaron a aparecer medicamentos genéricos a precios mucho más bajos, y sin embargo el precio del Cipralex siguió siendo tan alto como siempre. En una ocasión consulté los precios de venta en Dinamarca y descubrí que el Cipralex era 19 veces más caro que el Cipramil. Esta diferencia de precios abismal debería haber provocado que los médicos dejaran de recetar el Cipralex, pero la situación era completamente la contraria. Las ventas del Cipralex eran 6 veces superiores, en términos económicos, que las del citalopram, tanto en hospitales como en centros de atención primaria. Según mis cálculos, si se hubiera recetado a todos los pacientes la versión más económica del citalopram en lugar del Cipralex, o incluso de otros ISRs, esto hubiera supuesto para los bolsillos de los contribuyentes daneses un ahorro de cerca de 30 millones de euros anuales, lo que equivale al 87% del total del dinero desembolsado en ISRs. ¿Cómo es posible que los médicos tengan tan poco respeto por el gasto público, si al fin y al cabo es dinero que abonamos cada uno de nosotros año tras año? La mezcla de grandes cantidades de dinero e investigaciones publicitadas a bombo y platillo parece que sigue siendo tan efectiva como siempre. Un psiquiatra describió con detalle que en el momento en que Lundbeck sacó el Cipralex al mercado en 2002, la mayoría de los psiquiatras daneses, según sus palabras la mayoría, aunque Dinamarca cuenta con más de 1000 psiquiatras registrados, recibieron una invitación para asistir a un encuentro en París. Al parecer fue ciertamente un encuentro placentero, con ponentes de alto caché todos sacados de la lista de especialistas afines a Lundbeck, por supuesto, hoteles de 5 estrellas y restaurantes de lujo. Vaya, un auténtico viaje de corrupción. ¿Pero para influir en sus criterios? No, hombre, no. Al fin y al cabo, es imposible influir en los médicos, ¿verdad? 38 Cuando estaba a punto de caducar la patente del Cipramil, Jack M. Gorman publicó un artículo en un suplemento especial del CMS Spectrum, una revista sobre neuropsiquiatría de la cual es director, 39 en el que concluía que el escitalopram puede tener un inicio de acción y un efecto general superior al del citalopram 40. Gorman trabajaba como asesor para Foster, la empresa que comercializaba ambos fármacos en América del Norte, y que a su vez pagó dinero a MedWorks Media, la empresa que publicaba CMS Spectrum, para que saliera el artículo. Un auténtico embrollo. Al mismo tiempo, el Boletín Farmacéutico Independiente Medical Letter también realizó un análisis de ambos fármacos, aunque sus conclusiones fueron distintas. No se encontraron diferencias entre ellos. 41 En una de las ocasiones en que fui invitado para dar una charla a los psiquiatras daneses, entablé conversación con la mujer que se sentaba a mi lado durante la comida y no pude evitar expresar mis dudas acerca de que un producto pudiera ser mejor que otro si ambos eran básicamente idénticos. Casualmente, estaba hablando con una química que trabajaba para Lundbeck. Como es lógico, no estuvo de acuerdo. Prometió mandarme una copia del artículo de Gorman. Cuando lo leí, vi que en la segunda página se decía: este artículo ha sido posible gracias a una beca educativa sin reservas de Forest Pharmaceuticals, Incorporated. Y yo que pensaba que nunca aceptaría una beca educativa sin reservas de una farmacéutica, ni siquiera por medio de una copia impresa. Los 3 autores del artículo trabajaban para Forest, Gorman como asesor, y los otros 2 como empleados directos. El artículo consistía en un metaanálisis de los 3 ensayos que comparaban ambos fármacos con placebo. Pero seamos serios, ¿qué puedo sacar de bueno de un artículo que aparece en un suplemento de una revista cuyo director cobra dinero de la propia farmacéutica? Pues para evitar decepciones, nada. No podemos confiar en la industria farmacéutica. Si un artículo aparece publicado de la manera en que ha sido publicado desengañémonos. No es un artículo, es un simple anuncio publicitario. Los ensayos pueden ser manipulados de las formas más diversas, y en este caso era de vital importancia la manera en que los estadísticos trataran los valores perdidos, 42 en concreto los casos de pacientes que abandonaron el tratamiento. Por si la cosa no fuera ya suficientemente complicada de por sí, cabe añadir que Lundbeck estaba en una situación desesperada. Por lo tanto, rehúso a creerme nada hasta que tenga acceso a los datos brutos y pueda analizarlos personalmente. Pero lo cierto es que ni siquiera hace falta ir tan lejos. Lo que publicó Forest fue que existía una mínima diferencia entre los 2 fármacos y el placebo, véase anexo 14. Tras 8 semanas de tratamiento, la diferencia entre ambos fármacos era de 1 en una escala de 1 a 60, mientras que la diferencia entre los 2 fármacos activos y el placebo era de 3. Evidentemente, una diferencia de 1 en una escala de 60 puntos no tiene importancia alguna para los pacientes.
Además, tal como ya he explicado en el capítulo 4, el proceso de desenmascarar el tratamiento antes de encontrar una diferencia de 3 entre los fármacos y el placebo es mínima, incluso si los fármacos no tienen ningún efecto en la depresión. Por eso he dicho que no existe razón alguna de peso para tomar un fármaco que cuesta 19 veces más que otro exactamente igual. La responsabilidad oficial del Instituto danés para el tratamiento farmacológico razonable, financiado por el gobierno, es la de ofrecer a los médicos información sobre los fármacos fundamentada en pruebas basadas en la evidencia. En 2002, este instituto revisó la documentación clínica del escitalopram, el fármaco de imitación de Lundbeck, e informó a los médicos de que no presentaba ventajas destacables con respecto al fármaco que existía hasta entonces y que contenía la misma sustancia activa 43. Lundbeck mostró su notorio enfado en los medios de comunicación daneses, y afirmó que no era competencia del instituto redactar advertencias que pudieran afectar a la competencia internacional y perjudicar las exportaciones de Dinamarca 44, a pesar de que sí era competencia del instituto redactar recomendaciones sobre los nuevos fármacos, sea cual sea el efecto que esto tenga en las exportaciones. El propio ministro de Sanidad danés les reprendió por sus declaraciones, y por razones evidentes no quiso responder a ninguna de las preguntas de los periodistas. La industria farmacéutica danesa lleva años intentando, sin éxito, obtener el apoyo de los políticos para cerrar el instituto, porque consideran que es un incordio y que hace que las ventas de los fármacos más caros se reduzcan. Al parecer, nuestro aclamado instituto solo tiene potestad para decir la verdad acerca de fármacos importados, pero no de los que Dinamarca exporta. Una postura insostenible que demuestra que los principios solo son válidos si no tienen un coste demasiado elevado. 2 años más tarde, el instituto afirmó que el escitalopram era mejor que el citalopram, y que debería usarse si el efecto del citalopram no había sido el esperado. 4S Estoy seguro de que el instituto se las vio y deseó para expresarse de manera políticamente correcta. 46 La información que hicieron llegar a los médicos decía que debían escoger el ISRIS más barato debido a que no había diferencias significativas entre ambos fármacos. Y acerca del escitalopram, dijeron que existen 2 estudios que demuestran que el efecto del escitalopram se produce más rápidamente que el de la venlafaxina y el citalopram, pero el efecto máximo es el mismo, y añadieron que solo hay un estudio en que, mediante un análisis de subgrupo, se pueda alegar que el escitalopram es ligeramente mejor a la venlafaxina y el citalopram para los pacientes con depresión grave. No pude contener la risa cuando vi quienes apoyaban estas declaraciones. Como siempre digo, no hay nada más agradecido que el papel, ya que escribas lo que escribas nunca protesta. Uno de los autores era Stuart Montgomery, que mantuvo en secreto que trabajaba para Pfizer con el fin de lograr que se aprobara la sertralina a la vez que formaba parte de la Agencia Británica del Medicamento, la responsable de decidir si un fármaco se aprueba o no. Véase el capítulo Dio. Y volví a reírme cuando vi en televisión la entrevista a una de las empleadas del instituto. El entrevistador la avasalló a preguntas para que respondiera si se le ocurría una situación en la que la rapidez de actuación del fármaco supusiera alguna ventaja. Ella respondió que sí, y, apurada, puso el ejemplo de un enfermo que estuviera a punto de saltar desde una ventana. Sin comentarios. Aunque supongo que esto le sirvió de lección para aprender cómo lidiar con periodistas. Pero las noticias no están para bromas, y menos aun cuando de lo que estamos hablando es de personas enfermas. La ironía era múltiple, pues nunca se ha demostrado que los ISRIS provoquen una disminución del riesgo de suicidio. De hecho, al parecer lo que hacen es aumentar ese riesgo, véase antes. Las 4 revisiones independientes que se realizaron según los datos de la FDA, el grupo asesor estadounidense Micromedex, el Consejo Médico de Estocolmo y el Instituto danés concluyeron que el escitalopram no ofrece ningún beneficio significativo con respecto a su predecesor. 47 La revisión Cochrane sobre el escitalopram afirma que es mejor que el citalopram, pero advierte de que los resultados pueden no ser del todo fiables a causa del posible sesgo ejercido por Lundbeck 48. De hecho, los ensayos fueron llevados a cabo por esta farmacéutica, y existen muchos ensayos sobre los antidepresivos con resultados negativos que nunca han visto la luz. Cabe mencionar, además, que la notificación de los resultados de los estudios incluidos a menudo es muy poco clara o resulta incompleta. Los análisis realizados por personas desinteresadas que pudieron acceder a los datos, como por ejemplo los científicos de las agencias del medicamento, han descubierto en repetidas ocasiones que no existen diferencias relevantes en los beneficios y los daños de distintos ISRS. Sin embargo, los datos publicados pueden resultar extremadamente engañosos. 29, 41, 49 Las revisiones completas realizadas por otros investigadores tampoco han encontrado ninguna diferencia destacable. Lundbeck incumplió, en 2003, 5 puntos del Código de Comportamiento del sector debido a sus campañas publicitarias, 51, y el más grave de ellos fue afirmar que el Cipralex es significativamente más eficaz que el Cipramil para el tratamiento de la depresión. En la publicidad para el escitalopram, Lundbeck también atribuía supuestos efectos adversos al citalopram que no aparecían en los prospectos de ese fármaco.
Es como ese dicho que afirma que es increíble la rapidez con que un fármaco bueno pasa a ser malo cuando otro más caro sale al mercado. La campaña publicitaria en el Reino Unido fue apabullante y muy exitosa, ya que el escitalopram ganó una gran cuota de mercado en muy poco tiempo. El director ejecutivo de Lundbeck, Erik Sprung Hansen, se retiró en 2003 y fundó una empresa que vendía hierbas medicinales. Entre sus productos destacaba el Masculine, cuyo eslogan era Spices up your love, adereza tu vida amorosa, y que supuestamente proporcionaba un extra de energía que aumentaba el deseo y la circulación sanguínea. 52. Vaya, la típica palabrería de la medicina alternativa. Por lo visto, no importa qué producto venda el camello, lo importante es tener algo que vender. En 2011, solicitamos a Lundbeck los ensayos no publicados acerca de sus antidepresivos, ya que los necesitábamos para realizar una investigación sobre el suicidio. Su respuesta fue que, por una cuestión de principios, Lundbeck no facilitaba documentación que había sido presentada para obtener la autorización comercial. En una entrevista realizada ese mismo año, el nuevo director ejecutivo de la farmacéutica, Ulf Weinberg, negó rotundamente que el aumento de los suicidios entre los niños y adolescentes que tomaban las píldoras de la felicidad supusieran un aumento del riesgo de suicidio. 53. Y afirmó además que el tratamiento de la depresión en menores en realidad disminuye el riesgo de suicidios. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿A quién debemos creer si en los prospectos de los antidepresivos pone lo contrario? ¿Cómo es posible que los médicos se crean todo lo que les dicen las farmacéuticas? La situación en Estados Unidos resulta también muy interesante. En 2001, Forest, la farmacéutica socia de Lundbeck en ese país, llevó a cabo un ensayo para analizar los efectos del citalopram, Celexa, en el trastorno de compra compulsiva, como lo oyen, y el programa Good Morning America explicó a la audiencia que ese nuevo trastorno podía afectar hasta a 20 millones de estadounidenses, el 90% de los cuales eran mujeres. 54. Corman fue invitado al programa en calidad de experto, y afirmó que el 80% de los compradores compulsivos sentían un impulso menor a comprar compulsivamente desde que tomaban Celexa. Fue tal el revuelo y la popularidad de ese fármaco, que la APA se vio obligada a declarar que no tenía intención alguna de añadir ese trastorno al DSM. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, en 2010, que Forest se había declarado culpable de los delitos de obstrucción a la justicia y de promoción ilegal del citalopram, Celexa, y escitalopram, Lexapro, para su uso en niños y adolescentes con depresión. 55. Forest llegó a un acuerdo por el que tuvo que pagar más de 313 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil y penal por esos delitos, además de tener que enfrentarse a varias demandas presentadas por las familias de los menores que, debido a esos fármacos, se suicidaron o intentaron suicidarse. 56. También se acusó a la farmacéutica de realizar ensayos promocionales en los que el objetivo primordial era aumentar el uso de esos fármacos. A raíz de eso, dos denunciantes recibieron cerca de 14 millones de dólares y Forest tuvo que firmar un acuerdo de integridad corporativa. 55,57. Solo 6 años antes, uno de sus directivos declaró ante el Congreso estadounidense que su farmacéutica actuaba siempre dentro de la legalidad y que nunca había promocionado el uso de Celexa y Lexapro en menores. Justo lo contrario de lo que realmente hacían. 58. El gobierno estadounidense hizo referencia al hecho de que Forest promocionara en 2004 los resultados positivos de un ensayo doble ciego controlado con placebo sobre los efectos del Celexa en los adolescentes, mientras, al mismo tiempo, se negaba a hacer ningún comentario sobre otro estudio muy similar realizado por Lundbeck. Este estudio, que se desarrolló en Europa y que acabó en 2002, también analizaba los efectos del Celexa en los adolescentes, y curiosamente solo aparecía citado en una tabla incluida en un libro publicado en 2003. Lo cierto es que los directivos de Forest ocultaron los resultados de ese estudio tanto a sus empleados como a los investigadores externos durante 3 años, hasta que el New York Times le dedicó un artículo y no pudieron guardar el secreto durante más tiempo. Entonces Forest reconoció la existencia de ese ensayo y otro anterior, cuyos resultados no demostraban que Lexapro presentara beneficio alguno para los casos de depresión en menores. 55,57. La excusa oficial de Forest por ocultar estos ensayos durante tanto tiempo fue que no había en ellos ninguna referencia digna de ser analizada por los autores. 59. No obstante, los fabricantes de medicamentos a menudo no tienen reparos en hacer públicos los resultados positivos de sus ensayos sin esperar a la publicación de sus resultados. Este es el caso del comunicado de prensa que Forest hizo público en 2001, donde se subrayaban los magníficos resultados de un estudio sobre el Celexa realizado poco antes. El comité asesor de Forest contaba con 19.000 miembros, 58, y la empresa no se cortaba a la hora de untar a los médicos y al resto de personal sanitario para que recetaran Celexa y Lexapro, a los que supuestamente distribuía grandes pagos en efectivo maquillados como becas de investigación, pagos por servicios de asesoramiento, cenas caras o lujosas actividades lúdicas. En una ocasión, Forest pagó $5.000 a 5 médicos para que cenaran en uno de los restaurantes más exclusivos de Manhattan con la excusa de que se trataba de asesores de la empresa.
Sin embargo, al parecer no realizaron ninguna tarea de asesoramiento, ni siquiera durante esta cena 54 los investigadores descubrieron, más adelante, que las cantidades de dinero que ofrecía Forrest a los médicos eran de las más elevadas, superadas solo por las ofrecidas por Eli Lilly, Pfizer, Novartis y Merck, todas ellas con unos beneficios anuales entre 5 y 10 veces superiores a los de Forrest 60. ¿Cuál fue la reacción de Lundbeck ante esta situación? Sabemos que Forrest es una empresa decente y responsable éticamente, por lo que estamos seguros de que se trata de un caso aislado. 56. Por chocante que resulte esta declaración, puede que tenga algo que ver el hecho de que la venta del Lexapro supusiera unos ingresos de $2.300 millones solo en 2008. 57. En cualquier caso, ya podemos imaginarnos lo que significa para ellos ser una empresa decente y responsable éticamente, ¿verdad? En 2009, el Senado de Estados Unidos publicó los documentos que había solicitado a Forrest. 61. En ellos Forrest se compromete a declarar que Lexapro es más eficaz y ofrece una mayor tolerancia que el resto de ACE, algo completamente falso. Otro de los tópicos que se repiten incesantemente en esos documentos es el de que el mercado de los antidepresivos es el más detallado de la industria farmacéutica y que las ventas se corresponden con sus esfuerzos publicitarios. Forrest se compromete a redactar artículos de escritores fantasma para los principales líderes de opinión con el fin de hacer llegar a todo el mundo los mensajes sobre el Lexapro y a contratar a esos líderes en simposios financiados por la farmacéutica, así como a publicar estos artículos en los suplementos de las revistas especializadas para conseguir que los datos y mensajes relevantes sobre el Lexapro lleguen a la audiencia clave. Para ello, Forrest pensó que el mejor método para informar mensualmente a esos líderes de opinión, así como a sus asesores e investigadores, era contratarlos como asesores de la empresa para conocer sus ideas y recomendaciones a fin de dar con las mejores estrategias y tácticas de formación y promoción del fármaco. Así que Forrest decidió formar a cerca de 2.000 médicos y demás personal sanitario para actuar como expertos en el programa de ponentes del Lexapro. Todos ellos estaban obligados a utilizar en sus charlas las diapositivas preparadas por la propia farmacéutica. Los documentos publicados por el Senado incluían también detalles sobre un programa muy extenso de ensayos de fase 4, ensayos promocionales, al parecer, y se explicaba que las becas de investigación serían para cubrir los gastos de los estudios de fase 4 de los líderes de opinión sobre el Lexapro. Los resultados de todos esos ensayos parecían haber sido determinados antes de empezar los ensayos, tal como indican las frases clave relativas a cada uno de ellos. El escitalopram presenta el potencial más bajo de interacción entre fármacos. El escitalopram ofrece un perfil posológico excelente. El escitalopram ejemplifica la nueva generación de ACE, más selectiva y potente que las anteriores. El escitalopram es el tratamiento de primera línea más efectivo para la depresión. El escitalopram proporciona un perfil favorable de efectos secundarios. El escitalopram ofrece un perfil mejorado en lo referente a efectos secundarios, interacción farmacológica y toxicidad como resultado de la eliminación de la porción inactiva, el enantiómero R. El escitalopram es una versión mejorada del citalopram en cuanto al efecto antidepresivo y a la tolerancia farmacológica. Forrest otorgaba becas ilimitadas a distintas asociaciones profesionales, como la American Psychiatric Association, para que desarrollaran directrices de actuación razonable. ¿Qué significa eso? Básicamente aumentar el porcentaje de pacientes que se someten a un tratamiento de larga duración. Forrest se convirtió en uno de los patrocinadores del American College of Physicians con el objetivo de ofrecer oportunidades de marketing adicionales a la vez que la propia asociación empezaba a crear unas directrices de actuación razonable. ¡Qué asco! La corrupción absoluta de la medicina académica causa un daño tremendo a los pacientes que no pueden dejar de tomar un medicamento una vez se les recomienda empezar un tratamiento a largo plazo. Vaya, justo lo que se espera de una empresa decente y responsable éticamente. 56. ¿No creen? Fármacos antipsicóticos. Los antipsicóticos son muy peligrosos, y solo deberían recetarse si existe una razón de peso. Además, es preferible que se tomen durante un breve periodo de tiempo y en una dosis baja, debido a que pueden provocar daños cerebrales permanentes de gravedad. Como ya he explicado, incluso buena parte de los enfermos de esquizofrenia han de evitar tomarlos, lo que se traduce en resultados a largo plazo mejores tanto a nivel psicológico como económico. 11. Los antipsicóticos provocan un aumento importante del riesgo de muerte por suicidio, arritmias cardíacas, diabetes y aumento de peso exagerado. 9. Las farmacéuticas han provocado ya graves daños en todo el mundo al promocionar ilegalmente los antipsicóticos para indicaciones no aprobadas, véase el capítulo 3. Pero no solo han aumentado los usos no aprobados. Su uso legal también ha aumentado. Entre 1993 y 1998, su consumo en menores se multiplicó por 8, y entre 2005 y 2009 el número de adultos que los tomaban se dobló 61. De hecho, la historia de los antipsicóticos es muy parecida a la de los ISRS.
Hasta el momento la investigación clínica no ha tenido como objetivo determinar el papel de los nuevos fármacos para los médicos y los pacientes, sino que ha seguido las pautas de las estrategias de marketing, por lo que a pesar de que los ensayos realizados por investigadores independientes y financiados con fondos públicos han demostrado que no son mejores que los fármacos ya existentes, la sociedad ha acabado por creer lo contrario, véase el capítulo 9. 63-65. A modo de ejemplo, cabe mencionar un ensayo que analizaba el índice de suspensión del tratamiento en 498 pacientes que habían sufrido un primer episodio de esquizofrenia, y que no encontró ninguna diferencia entre 4 fármacos nuevos y el haloperidol. 65. Lo cierto es que los índices de suspensión del tratamiento constituyen uno de los mejores aspectos para analizar, pues combinan la percepción de los beneficios con los peligros reales del producto. Este ensayo fue financiado por 3 grandes farmacéuticas, aunque hubo un esfuerzo muy grande para mantener bajo control su posible influencia. El tratamiento con antipsicóticos es el más extendido para las personas con trastorno bipolar, principalmente iatrógeno, causado a menudo por los ISRs y los fármacos para el DA, aunque con frecuencia también se prescriben para la depresión cuando los antidepresivos no han dado resultado. Hoy en día es muy habitual leer por doquier anuncios sobre el tratamiento combinado para la depresión. AstraZeneca es una de las que más lo promocionan, e incluso existen preparados que combinan 2 fármacos en la misma pastilla. Es el caso, por ejemplo, del Symbyax de Lilly, un combinado de Prozac, fluoxetina y Ciprexa, olanzapina, 48, 2 de los fármacos más peligrosos que existen. Como ocurre con los ISRs, hay multitud de ensayos fraudulentos que recomiendan los antipsicóticos para casi cualquier dolencia. En 2011, AstraZeneca quiso poner en marcha un ensayo para determinar si la quetiapina era eficaz en la prevención de la psicosis en adolescentes de 15 años con riesgo de desarrollar este trastorno, pero tuvo que abandonar la idea ante las acusaciones de que se trataba de una práctica poco ética. 66. No existe nada a lo que agarrarse para alegar que la quetiapina evite trastornos psicóticos. De hecho, lo que sí sabemos es que puede causarlos a largo plazo, véase antes. 21. Además, es importante recordar que la gran mayoría de personas con riesgo de desarrollar psicosis ni siquiera van a hacerlo a lo largo de su vida. Un metaanálisis de 150 ensayos, y con 21.553 participantes, realizado en 2009 demostró que los psiquiatras llevan 2 décadas engañados. 63,67. Las farmacéuticas se inventaron términos pegadizos, pero completamente fraudulentos, como antipsicóticos de segunda generación o antipsicóticos atípicos que no tienen sentido alguno, pues ninguno de ellos aporta nada novedoso. Además, es un error dividirlos en 2 grupos por la heterogeneidad presente en todos ellos. Resulta digno de admiración que, a pesar de que las publicaciones sobre investigaciones están tan manipuladas, los resultados de un metaanálisis sean capaces de demostrar que los nuevos fármacos no son mejores que los ya existentes. El haloperidol es el comparador más utilizado en estos ensayos, que a menudo están diseñados de manera fraudulenta, utilizando dosis más altas o aumentando las dosis de manera abrupta no solo del haloperidol, sino de cualquier fármaco antiguo, para lograr que parezca que los nuevos fármacos son igual de eficaces pero con una tolerabilidad mayor. 68. Un estudio de 2000 ensayos sobre la esquizofrenia demostró que el nivel de las investigaciones en ese campo era pésimo y que no había mejorado a lo largo del tiempo. Prueba de ello era que existían 640 instrumentos diferentes para medir los resultados, 369 de los cuales eran meras escalas caseras sin valor o prestigio alguno que se emplearon solo en una ocasión. 69. Tal como revelan los memorandos internos de Pfizer, y no creo que a estas alturas sorprenda a nadie, estos fallos son totalmente deliberados. 70. Si aumentamos las dosis de quetiapina de 75 a 100 mg, tendremos que hacerlo a partir de una semana de tratamiento, y no de 2 como hasta ahora, para lograr que en el grupo de la quetiapina el índice de abandonos a causa de los efectos secundarios sea mayor. De lo contrario, los pacientes se habrán acostumbrado a ellos. Ciprexa, otro espantoso fármaco de Eli Lilly convertido en un éxito de ventas. Los engaños dieron su fruto, como siempre. Todos queremos que nos receten los medicamentos más modernos sea cual sea el significado de moderno, y lo cierto es que esta concepción equivocada puede pagarse muy cara, incluso en los casos en que el medicamento moderno no es más que una copia disimulada de un medicamento antiguo. La olanzapina es una sustancia que lleva mucho tiempo comercializándose, por lo que su patente estaba a punto de caducar. Lilly, sin embargo, consiguió una nueva patente porque demostró que ésta producía un aumento menor de los niveles de colesterol en los perros que otro fármaco, que curiosamente nunca había sido comercializado. 9. Esto es algo ridículo, y la verdad es que la olanzapina incrementa más los niveles de colesterol que otros muchos fármacos.
Es decir, que casi sería mejor que saliera al mercado como un producto elevador de los valores de colesterol, aunque evidentemente de esta forma no se convertiría en uno de los productos más vendidos de la última década, con cerca de millones de dólares anuales. 9. Una revisión Cochrane realizada en 2005 determinó que el mayor ensayo llevado a cabo con olanzapina había aparecido 142 veces en revistas especializadas y en resúmenes de conferencias. 71. De verdad, exactamente el mismo ensayo 142 veces. Esta saturación también incluía actividades delictivas, véase el capítulo 3, por lo que, junto con la campaña de marketing agresiva, Lilly logró que Zyprexa fuera el antipsicótico más usado en todo el mundo, a pesar de no ser ni un ápice mejor que las alternativas más baratas. De hecho, en 2005 Zyprexa fue el fármaco más vendido de Lilly, con cifras en torno a los 4.200 millones de dólares. 72. El dinero, el marketing y las mentiras se encargaron de que los médicos dejaran de recetar antipsicóticos más baratos. Ya en 2002, en Dinamarca las ventas de Zyprexa eran 54 veces mayores que las del haloperidol, lo que suponía un total de 30 millones de euros anuales, y eso que Dinamarca es un país pequeño. ¿Qué otra explicación se puede ofrecer? 2 años antes, el BMJ publicó un metaanálisis cuya conclusión fue que los nuevos fármacos no presentan ventaja alguna como medicamentos de elección. 73. La última vez que consulté el precio de Zyprexa era 7 veces más caro que el haloperidol. Es un disparate gastar tanto dinero en antipsicóticos, y las asociaciones de enfermos tienen parte de culpa. La única información de la que disponen es la que las farmacéuticas o los psiquiatras les han dado, y ambas partes les dicen exactamente lo mismo, puesto que los psiquiatras normalmente solo disponen de los datos que las farmacéuticas les proporcionan. No resulta sorprendente, pues, que en 2001 la presidenta de una de las asociaciones de enfermos psiquiátricos tachara de inmorales a los psiquiatras daneses, ya que en su opinión eran demasiado reticentes a recetar nuevos antipsicóticos como Zyprexa o risperidona. 74. Un investigador explicó que los pacientes que tomaban Zyprexa engordaban entre 15 y 25 kilogramos durante los primeros meses de tratamiento. Consecuentemente, aumentaba el riesgo de presentar diabetes. Y el aumento de los valores de colesterol era otra de las consecuencias más habituales. También mencionó los efectos adversos del Risperdal, y afirmó que la razón principal por la que la presidenta de esa asociación deseaba que se recetaran más esos dos antipsicóticos era porque desconocía los efectos adversos que provocaban. ¿Qué sabías palabras? En el capítulo 3 ya conté que Lilly acordó pagar más de 1.400 millones de dólares por los cargos de marketing ilegal de diversas indicaciones no aprobadas, incluyendo el Alzheimer, la depresión o la demencia, y cómo promocionó de manera especialmente agresiva el Zyprexa para los menores y los ancianos sin importarles lo más mínimo el importante daño, como fallo cardíaco, neumonía, aumento de peso y diabetes, que provocaban. 75. En 2006 se filtraron unos documentos internos de Lilly que llegaron a manos del New York Times. En ellos se demostraba hasta qué punto la farmacéutica había tratado de minimizar los riesgos del fármaco. 72,76. En 1999, el máximo responsable científico de Lilly, Alan Breyer, dijo a sus empleados que el aumento de peso y la posible hiperglucemia es la principal amenaza contra el éxito a largo plazo de esta molécula, pero Lilly decidió no revelar a la sociedad que un estudio de ese mismo año, incluido en los documentos filtrados, había permitido descubrir que los valores de glucemia en los pacientes aumentaba progresivamente durante 3 años. 76. Lilly llegó incluso a iniciar acciones legales contra varios médicos, abogados, periodistas y activistas para evitar que publicaran los documentos incriminatorios filtrados en Internet. Y lo logró, ya que poco después desaparecieron del mapa. En 2007 Lilly seguía empeñada en defender que numerosos ensayos no han determinado que Zyprexa cause diabetes, olvidando al parecer que tanto Zyprexa como otros medicamentos similares incluyen desde 2003 una advertencia de la FDA en sus prospectos, donde se dice que se han notificado casos de hiperglucemia. Los ensayos realizados por la propia Lilly mostraron que el 30% de los pacientes que tomaban Zyprexa aumentaban al menos 10 kilogramos de peso tras un año de tratamiento, y tanto los psiquiatras como los endocrinos han dicho que hay muchos más pacientes que se convierten en diabéticos con este fármaco que con cualquier otro. 76. Zyprexa es, seguramente, uno de los antipsicóticos más perniciosos que existen. 77. Cuando, en 2001, el antidepresivo estrella de Lilly, el Prozac, estaba a punto de quedar libre de patente y los directivos se mostraban desesperados por encontrar la manera de engatusar a la gente para que tomara Zyprexa también para los trastornos de humor, decidió dejar de llamarlo antipsicótico y lo rebautizó como estabilizador del estado de ánimo. A pesar de que no estabiliza el estado de ánimo y de que suponía un auténtico reto hacer creer a los médicos de cabecera que los antipsicóticos no provocaban daño alguno a sus pacientes, Lilly estaba decidida a cambiar su paradigma. Los documentos internos hablan por sí solos. En psiquiatría, el hecho de que se escoja un fármaco u otro tiene relativamente poca importancia, ya que la mayoría de ellos pueden recetarse para casi todos los trastornos. Lo cierto es que los psiquiatras son fáciles de manipular, incluso en un aspecto como el de definir y bautizar nuevas dolencias.
Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántas víctimas mortales se ha cobrado Lilly con Zyprexa? Vamos a hacer cálculos aproximados. En 2007 supimos que más de 20 millones de personas habían tomado Zyprexa 78. Un metaanálisis de los ensayos aleatorizados de la olanzapina y otros fármacos similares recetados a enfermos de Alzheimer y demencia dio como resultado que el 3,5% de los participantes fallecieron en el grupo del fármaco activo, frente al 2,3% en el grupo del placebo, p igual a 0,2. 79. Por lo tanto, por cada 100 pacientes tratados había una muerte adicional en el grupo del fármaco activo. No es infrecuente que los pacientes de mayor edad sean tratados con diversos medicamentos, y hay que recordar que son más vulnerables a los daños que estos provocan, por lo que su tasa de mortalidad es superior a la de los pacientes más jóvenes. No obstante, los ensayos que se revisaron tenían una duración de entre 10 y 12 semanas, cuando lo normal es que un paciente esté en tratamiento durante años. Además, las personas de edad más avanzada son quienes representan el porcentaje más elevado de tratamientos con Zyprexa o fármacos similares. Puesto que a menudo no se incluyen las muertes en los ensayos, muy probablemente la tasa de mortalidad real sea bastante superior a la que resulta del metaanálisis. Creo que no me alejo mucho de la realidad si calculo que se produce una muerte por cada 1000 pacientes. Por lo tanto, deduzco que, de los 2,0 millones de pacientes que toman Zyprexa, cerca de 200.000 han muerto a causa de sus efectos nocivos. Lo realmente triste es que la mayoría de ellos no deberían haber sido tratados con Zyprexa. Recordemos que existen otros muchos fármacos similares al Zyprexa, por lo que el número total de muertes es aún mayor. AstraZeneca logró ocultar un ensayo que probaba que la quetiapina, Seroquel, derivaba en una mayor tasa de interrupción del tratamiento, así como un aumento de peso mayor, a la vez que presentaba sus datos en reuniones y conferencias por toda Europa y Estados Unidos afirmando que el Seroquel contribuía a que los pacientes con trastornos mentales perdieran peso. 80. Tanto las presentaciones de los ponentes como al menos una revista médica presentaron datos de la farmacéutica que indicaban que el 18% de los pacientes habían experimentado un aumento de peso de al menos el 7%. 77. Pero esta no fue la única mentira que AstraZeneca se empeñó en propagar. 77 también presentó un metaanálisis de 4 ensayos que mostraba que la quetiapina era más eficaz que el haloperidol, y sin embargo los documentos internos que salieron a la luz a raíz de los juicios explicaban una historia bien distinta. En ellos se decía claramente que la quetiapina era menos eficaz que el haloperidol. Psicofármacos. Resultado final: ¿cómo es posible que permitamos que las farmacéuticas nos mientan tanto, hagan de sus actos delictivos una costumbre y acaben con la vida de cientos de miles de personas? ¿Por qué no hacemos nada para impedirlo? ¿Por qué no metemos a los responsables entre rejas? ¿Alguien puede explicarme el motivo de que haya tanta gente obcecada en denegar a la sociedad el acceso a todos los datos brutos de los ensayos clínicos, o el motivo de que se nieguen a cambiar el sistema y que solo los investigadores que trabajan para el Estado puedan probar los fármacos en pacientes, de manera independiente a la industria farmacéutica? Tengo el placer de conocer a algunos psiquiatras excelentes que se desviven para ayudar a sus pacientes, como David Ali, quien destina gran parte de su tiempo a analizar el estado real de los pacientes antes de decidir qué tratamiento les conviene más. Y también sé que existen medicamentos que realmente mejoran el estado de ciertos pacientes. Y que conste que no soy defensor de la antipsiquiatría. No, bajo ningún concepto. Pero lo cierto es que mis estudios acerca de esta área me han llevado a la siguiente, y algo incómoda, conclusión. Todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad vivirían mucho mejor si retiráramos del mercado todos los psicofármacos. Es evidente que los médicos no son capaces de recetarlos con suficiente criterio. Es innegable que su disponibilidad hace más mal que bien.